Se sabe mundialmente que es el único pueblo que habla su propia lengua. Han venido muchas personas que han ido a andar todo el país buscando pues que si algún pueblo hable igual que nosotros, pero dice que no han encontrado idioma igual al que nosotros hablamos. Sí, muy pequeño empecé a escuchar lo que hablaban mis papás y de ahí fui aprendiendo poco a poco. Sí, porque ellos hablaban idioma desde mucho tiempo, ya eran grandes ellos y yo cuando empecé a escuchar el idioma tenía como 3 años, por allá por 1942, 43, y ya yo pues escuchaba lo que ellos platicaban y como oía yo seguido que platicaban en idioma, pues se me fue grabando poco a poco. Si entendiera la gente de acá del pueblo que es importante, ya hubieran aprendido porque ya casi ahorita ya no hay muchas personas que sepan idioma. Hay unos que otros, pero no saben todo, pues. Saben unas cuantas palabras y pero para platicar, para hablar, para contar un cuento, una historia o algo que sea pues como un discurso o algo, pues no lo saben hablar. No lo saben hablar. La lengua izcateca pues está, pues ahora sí nomás contaditas personas que ahora sí que lo hablan, ¿no? Y nosotros, las nuevas generaciones, pues no le pusimos interés, porque yo en el caso mío yo veía que mi papá con mi mamá pues platicaban, pero pues nunca me llamó la atención de aprender, pues. Y eso, pues uno ahorita que ve uno las noticias que en otras comunidades todavía lo siguen manteniendo esa lengua indígena, dicen, no, pues apenas se arrepienten, ¿no? ¿Por qué no aprendí? También mi mamá últimamente pues sí hablaba, pero pues yo nomás le preguntaba qué cosas estás platicando. Ya me decía, ¿no? Pues que estoy saludando, o le pregunto cómo estás, o cuando ya se va, porque ella pues como pronto también se le cayó su dentadura y cuando ya no tenemos completo la dentadura es difícil pronunciarlo y porque como antes pues como que le daban un tonecito al fin de la palabra que le hablaba.
Sí, mi tío Aniceto, ese sí sabe. Ese sí sabe más palabras. Cháchara se llama el coyote. Y la zorra se llama radinja. Ah, ¿está grabando? Sí. Ah, bueno. Y la gallina se llama currúa. Yo aprendí porque mis papás, mis tíos, mi tía hablaban. Y yo aprendí, pues. No es que anduve en la escuela, ¿no? Que toda la gente como hablaba la lengua. Cuando yo me crecí, chamaquito ya, Tami, dicen, buenos días. En mediodía, Tami también. En la noche, Tami. 3 veces. En la mañana le dice, si tiene su mamá, Tami na. Y si está su papá, Tami tata. Así le dice. Les digo, las muchachas aprendan, avísenlo cómo se llama nuestro pueblo, avísalo cómo se llama el maíz y el frijol, la sal se llama yusra, el picante se llama niña, picante seco. Ajá. Chini, comadre, van el niño. Llaman al compadre y la comadre. Y al papá le dicen, Chini, tatania, chindia, que se siente. Van el niño y la chindia, van el niño, que van a comer tortilla. Así se dice. Eso es lo que se habla, pues. Mi papá y mis abuelitos hablaban. Y mi suegra, su mamá de mi marido, hablaba también. Venía otra señora que también ya murió. Ellos platicaban puro idioma. Esta foto está aquí. Ese fue mi papá. No, es que ya estaba abuelita. Pura idioma. Y otra señora que era sobrina de mi suegra, ese hablaba también, hasta para pretender una novia hablaba puro idioma. Sí, pero uno es uno tonto que no lo prende, no están acostumbrados, pues no lo hablan, pues. No lo hablan. Pues yo nomás lo poquito que se me quedó, pues lo hablo. Pero todo no lo sé bien, Pues ahora sí que a través del tiempo que estamos viviendo, pues todo va cambiando. Va cambiando las amistades, va cambiando las casas, las viviendas, pues. Mi mamá en paz descanse, ella hacía su casa, pero era de palmita. Techo de palma, con cercos, decíamos así, cercos de Kioto. Antes, pues aquí, como ves ahorita el pueblo, no era así. El pueblo, las personas hacían sus casitas de madera y de palma. El vestuario de nosotros era de manta. Nada de color, nada, pura manta.
No teníamos centro de salud, no teníamos médico, no teníamos nada. Aquí nos curábamos con pura hierba. Con hierba, con encino, con la hierba de ángel. Con ese se caldea la parturienta. Un enfermo se mejoró, pero así con hierbitas, Y ahora ya no. Ahora pues ya todo es a la medicina. Pero tocante personas que quieren que se curen así natural, entonces con hierbitas. La edad de 7 años ya empiezan a tejer la palma. Ya cuando ya son uno más grande, entonces teje uno 12 sombreros. Porque para mantenerse pues, teje uno y venden el sombrero y ya compran el maíz. Comienzan a tejer a las 7 de la mañana. Acaban a las 6 de la tarde. Teníamos que irnos a la cueva para tejer el sombrero. Que todavía hay unos 2 o 3. Ahí abajo, en el otro terreno, ahí había 2 cuevas. Chicha, chiria, cuaja, se puede tejer, cuaja, chicha se llama, el sombrero, cuaja chicha. Desde una fina tienda, ¿a qué hora se va a la tienda el sombrero? Porque con esto se compra lo que comemos. En México, 7.5 millones de personas hablan alguna lengua indígena. Sí, fui también víctima de la discriminación por hablar en una lengua, ¿no? Por el simple hecho de pertenecer a un pueblo originario. Ya iban los cualtutolte, iban los bajados del cerro, los santaneros, porque nosotros sí hablamos la lengua materna. Discriminación laboral, con falta de acceso a oportunidades. En nuestro país es más válido y más valioso ser bilingüe en francés, en inglés, en italiano, que ser bilingüe en mixteco, en zapoteco, en mije, en náhuatl. Entonces, cuando accesabas a la escuela, pues aquí te tienes que olvidar de tu lengua. Hay esa discriminación por el tono de piel, es decir, existe el racismo que fue instalado con esta mirada eurocentrista. Normalmente la gente piensa que cuando una lengua empieza a perderse es porque está siendo discriminada. Y yo siempre digo, no, es el último resultado de siglos de discriminación. Mixteco es un idioma originario de Oaxaca. Está a punto de desaparecer. Quedan menos de 10 personas que lo conozcan. Y recientemente falleció el señor Pedro Salazar, 95 años, uno de los últimos hablantes. Vinieron los maestros, pues no querían que se hablara idioma de los niños, sino que ya lo que ellos enseñaban que era el español. Vino un maestro y dijo que los niños que hablaran el dialecto y no tenían lugar en la escuela. Entonces, pues, ¿cómo? Y cuando no podíamos hacer letras, nos pega el maestro la vara a su cabeza de uno. Apenas niña agarró bien su letra.
Pues ya qué cosa le hacemos, pues pues nomás se aguanta uno la vara a la cabeza. No veía yo a los maestros que se enojaban, ¿no? Y agarraban a los niños que hablaban una palabra así en idioma, agarraban una vara y órale. Porque dice el maestro, niñas, háblale a la Castilla. Y la maestra ni yo sé, Ana, ¿qué cosa hablas? Tu dialecto. Habla la Castilla, habla. No sé todo, se dice. Claro que pues fui a la escuela, está mi maestro que, no niña, no se habla, así se habla la Castilla. Yo sí, Ana, le dije que no sé cómo se habla la Castilla. Señor. Yo recuerdo todo lo que vi, lo que pasé, todo lo que viví. Pues recuerdo ahora de que una lengua que demasiadamente se perdió. Y yo lloro porque ya no va a haber personas que hable, pues ya estamos acabando. Nos fuimos dando cuenta que el idioma es un valor muy grande que ha perdido Ixcatlán. ¿Por qué? Porque se fijan, ¿no? En otras comunidades. Se comunican hasta el más chamaquito. Ya sabe el idioma. Y uno dice, no, que se apena uno. Pero no es cierto, ¿por qué? Porque el idioma vale bastante. Se ha perdido un tesoro de la comunidad. Me dijeron los maestros que venían, cuando la primera vez que me ocupé de comité de cultura, pues no, pensaban que no sabía yo hablar. Y ya después pues ya me dijeron que sí, podía yo trabajar con lo del el idioma. Como 2011, creo, 2011. Entonces empecé. Me puse a enseñar a los niños. Enseñaba yo en el preescolar. Y luego salíamos de ahí, veníamos acá con los de la primaria. Lo hacía yo pues para que aprendan los niños. Se llama Nani. Y aquí dice maíz.
Aquí están los cuadernos. Aquí ya está roto una hoja. Bueno, trabajaba Cipriano, pero cada quien tenía su grupo de niños. No, que vean, Ushachi, eso no es conejo. Buscando. Cuando era más pequeña yo recibía clases en las escuelas. Él fue mi maestro. En la primaria, en la secundaria. Yo recibí ahí con ellos clases y fui aprendiendo unas palabras. Y aquí en mi casa, pues como ellos hablan, pues fui aprendiendo algunas que otras palabras. Antes de que se implementaran los talleres o las clases en las escuelas, yo siempre lo escuchaba aquí en mi casa. Pues vinieron algunos proyectitos pequeños y pues bueno, vamos a enfocarnos a los niños porque él siempre, bueno, me ha comentado, ¿no? Con los niños porque son los que tienen la mente un poco más fresca. 1, 2, 3. Que ellos sí se graban todo, ¿no? Son como unas esponjitas que se absorben todo. Y pues bueno, con los niños. En mi caso, pues sí, es un poco complicado la parte de la pronunciación. Sí, a veces hay cosas que sí llego a entender, pero me falta pronunciarlas. Y bueno, y veo que con los niños no es tan complicada esa parte. O sea, le escuchan una vez y ya se la graban, ¿no? Y ahí andan, ¿no? Practicando a veces. Y pues sí, afortunadamente por parte de los niños, pues sí hay ese interés, ¿no? Hay ese entusiasmo también de aprender. Personal que trabajé con los niños, pues ahí es donde sí hay más interés y pueden aprender pues más rápido, pues, porque sí ya estaban aprendiendo y hay varios niños que sí ya saben hablar más o menos bien. Me admiro pues porque muchos compañeros nomás saliendo ya como que a veces se avergüenzan, ¿no? A veces les da pena o vergüenza de hablar de que pues somos de aquí de pueblo izcateco, que tejemos, ¿no? Que trabajamos la palma. Muchos pues sí, o sea, que les da pena hasta eso para hablar el idioma, cuando pues en realidad creo que nos debería dar orgullo que es el idioma único, pues. Pues yo fui mucho tiempo hubo como clases de izcateco con personas mayores y fui a esas clases y me aprendí un buen de palabras. Nunca entablé bueno, es difícil entablar una conversación, pero sé un buen de palabras. A los 11 años sabía, más o menos platicaba con personas mayores que sabían izcateco. Por asistir a esas clases, sabía un poco de izcateco. Y Juanita fue la que nos daba las clases. Realmente es una gran maestra. Siento que
que esos momentos son los momentos felices en que se comparten, ¿no? Yo digo que hay mucha riqueza, ¿no? Mucha riqueza cultural. Desafortunadamente muchas veces uno lo ignora, pero mi conclusión es que al estar viviendo con los abuelos es un tesoro que uno tiene, que uno adquiere, porque ellos nos transmiten todos sus saberes, todos sus conocimientos, todas pues sus creencias, sus inquietudes, inclusive parte de sus miedos, también nos heredan. Con tal de rescatar o de poder decir, no, pues nuestra lengua no ha muerto, ¿no? Está despertando, pues creo que es el trabajo más maravilloso que uno puede hacer. Pues que trabajemos en comunidad, porque sí ha sido lo más complicado en la población, es trabajar en comunidad. Y eso es lo que me gustaría, que se trabajara en comunidad, porque así se puede salir adelante. Es algo un poquito medio difícil, ¿no? Pero yo creo que pues se debe de seguir conservando. Se debe de seguir rescatando primeramente. Como dije, el izcateco no... Siento que es un idioma al que no sé, que para aprenderlo debes tener mucha humildad, como tener una mente muy abierta, pero no solo la mente, sino el corazón. Pero cuanichana la chushina. Nomás eso hablé de lo que es chushina Shwani. Shwani es nuestro idioma. La shesalahi vitejemela vishyakuna. La vishkumi no nakala shikala tsindio. Sukwadangana, sukwana la koe, na me la shishtami.
pasando,